Voy a hablar un poco acerca de lo que es el estudio preliminar antes de comenzar a hablar de las utilidades del mismo. El estudio preliminar es una de las etapas que se encuentran en la primera fase del método científico de investigación. La primera fase contiene 2 etapas. La primera es el estudio preliminar, del cual vamos a hablar, y la segunda es el planeamiento del mandato. El método científico de investigación tiene 3 fases, la segunda fase tiene 3 etapas y la tercera fase tiene 2 etapas. El método científico de investigación es algo de lo que hablamos principalmente acerca de los fundamentos de la investigación administrativa, que los fundamentos de la investigación administrativa es de lo que se desarrolló toda esta unidad 2 que estamos transitando en el momento. Ahora sí voy a hablar acerca de las utilidades del estudio preliminar. Con mis compañeros hemos puesto 4 utilidades que fueron para nosotras las principales de esta primera etapa, de la primera fase. La primera utilidad es la aproximación del especialista a la organización. En el estudio preliminar se realiza la primera aproximación del especialista a la organización, donde conoce los aspectos centrales y más importantes de la misma. La segunda utilidad que pusimos es que recopila información sobre la estructura y el funcionamiento de la información. Al aproximarse a la organización, recopila información de muchas cosas, como sobre la estructura y el funcionamiento. La tercera utilidad que hemos puesto es que conoce los problemas y las preocupaciones. En el primer encuentro del especialista con la organización, la misma le expone los problemas y las preocupaciones que tiene, las clasifica según su importancia y le expresa los tiempos y los recursos que él mismo va a disponer para poder resolver estos problemas y preocupaciones. Y por último, el analista determina un diagnóstico y elabora un plan de trabajo, dando seguridad de que interpretó el objetivo que la organización le ha dado. Luego hablaré acerca de a qué nivel de la organización se va a dirigir el especialista o el analista del estudio preliminar para poder reunir toda la información necesaria. En el estudio preliminar es fundamental dirigirse principalmente a los niveles superiores de la organización para poder reunir la información más importante, tales como los directivos y los gerentes, que son los responsables de tomar decisiones estratégicas y tienen una visión integrante de los problemas. Y por otro lado, también se pueden dirigir a los responsables del área afectada, que los mismos enfrentan directamente los problemas y podrán dar una claridad acerca de la información y los problemas que se deben resolver. Ahora les voy a estar comentando qué información se debe obtener para el estudio preliminar. Principalmente se debe obtener información sobre el posicionamiento, que indica cómo la empresa quiere ser vista por sus clientes o el mercado en general, los objetivos, que son las metas que la organización quiere alcanzar a corto, mediano o largo plazo, las políticas, que son reglas o lineamientos generales que orientan las decisiones y acciones dentro de la organización, las estrategias, que son los planes generales que definen cómo va a ser logrados los objetivos de la organización, planes, proyectos, programas, la estructura y el funcionamiento, la estructura, cómo está organizada la empresa, las funciones, qué tarea realiza cada unidad o persona de la organización y por último los problemas principales y sectoriales que son la identificación de las dificultades más importantes que afectan a toda la organización y a cada área específica. Ahora les voy a estar comentando qué técnicas de relevamiento se utilizan en el estudio preliminar. Durante el estudio preliminar se utilizan las siguientes técnicas: son la entrevista, el estudio de la documentación y la observación personal y directa. La entrevista sirve para comenzar una relación y obtener información directa de la persona que tiene conocimiento sobre los problemas de la organización. El estudio de la documentación es la revisión de documentos internos que nos ayudará a obtener información sobre los procesos actuales y el desempeño de la organización. Y la observación personal y directa es observar los procesos, el ambiente del trabajo, la distribución de los espacios y la interacción entre los empleados, que permitirá entender mejor la situación dentro de la organización. Ahora voy a hablar sobre qué aspectos son necesarios considerar
para arribar el presupuesto final del trabajo. Acá tenemos algunos de los aspectos que podemos encontrar como costos fijos y costos variables. Costos fijos tenemos que son aquellos costos que no cambian con el nivel de producción u actividad de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que se pagan independientemente de si la empresa vende más o menos. Por otro lado tenemos los costos variables, que son aquellos costos que sí cambian en función del nivel de la actividad. Es decir, aumentan o disminuyen según el número de unidades producidas o de servicios prestados. Acá podemos ver algunos ejemplos de cada uno de estos costos, con el caso de Líneas Aéreas del Sur. En costos fijos tenemos alquileres de oficinas, seguros de aeronaves y empleados, sueldos del personal y el mantenimiento programado de aeronaves. Por otro lado, tenemos los costos variables. Uno es el combustible, que este depende de la cantidad de vuelos, sueldos de tripulación, que si se pagan por horas de vuelo, tenemos tasas aeroportuarias y derechos de aterrizaje. También, por último, tenemos gastos de equipaje, que esto es según el número de maletas transportadas. Indique los aspectos que se deben considerar para que la entrevista sea exitosa. Para que la entrevista con el gerente de operaciones sea exitosa y se obtenga la información necesaria, es fundamental tener en cuenta los siguientes aspectos. Preparación de la entrevista. La preparación de la entrevista se divide en dos partes, en clarificación de los objetivos y revisión de antecedentes. En la clarificación de los objetivos es entender con claridad qué información se necesita obtener y por qué es relevante para el diagnóstico. En la revisión de anécdotas es investigar toda la documentación existente relacionada con la organización. Después tenemos el enfoque selectivo en la recolección de información. Para esto necesitamos información pertinente, que es extraer información que esté directamente relacionada con los problemas. Después necesitamos describir el sistema en su totalidad, que es obtener una visión completa del sistema operativo de la empresa. Y por último, la precisión en la información, que es obtener datos precisos y verificados y distinguir los hechos de las opiniones. Después tenemos la generación de confianza y apertura. Esta se divide en establecer una relación de confianza y asegurarte que el entrevistado se sienta escuchado. Después tenemos la recolección de datos en el lugar adecuado, que se divide en realización en el contexto adecuado, que es realizar la entrevista en un lugar adecuado y que la información provenga de la fuente correcta. Después también tenemos no depender de la entrevista. Complementar la información obtenida con observaciones directas de los procesos operativos y la revisión de documentos internos. Por último, tenemos la documentación y análisis de la información obtenida, que se divide en registrar con precisión y el análisis inmediato. Registrar con precisión en la toma de notas detalladas para asegurar que no se pierda nada importante. Y el análisis inmediato es que tras la entrevista revisen la información obtenida para realizar un análisis detallado. Ahora voy a explicar los propósitos del análisis. Uno de los propósitos del análisis es reducir la complejidad. ¿Qué quiere decir esto? Es dividir en partes para hacerlo más simple. Otro es relacionar los hechos, que es ver cómo se conectan los hechos y cómo influyen entre sí. Otro es distinguir las causas de los efectos, que es saber qué es lo que lo causa y cuál es el efecto para no confundirlos. También tenemos que catalogar los problemas, que es ordenar los problemas según su tipo e importancia. Y por último, tenemos que obtener información adicional. ¿Qué quiere decir esto? Es descubrir más información que ayude a resolverlo. Bueno, primero que nada me voy a presentar. Mi nombre es Guadalupe Gelfi y voy a estar hablando sobre las alternativas de solución que encontramos con mi grupo ante los problemas que tenía la empresa. Tenían 3 problemas. El primero era elevados costos operativos, el segundo, alta rotación de empleados y el tercero, dificultades en la gestión de equipajes. Vamos con el primer problema, que es elevados costos operativos. Encontramos 4 posibles alternativas de solución. La primera, revisión de proveedores. La segunda, generar una carpeta de proveedores.
La tercera, implementación de energía. Y la cuarta, invertir en tecnología de gestión. Vamos con la primera, que es revisión de proveedores, que sería hablar con los proveedores para obtener mejores precios y reducir el uso innecesario de materiales. Vamos con la segunda, generar una carpeta de proveedores, que esta iría de la mano con la primera. Primero haríamos una revisión de proveedores y luego haríamos una carpeta donde tendríamos las mejores opciones que nos ofrece el mercado y así poder elegir con cuál nos quedaríamos. La tercera, implementación de energías renovables. Sería invertir en soluciones de energía renovables como paneles solares o energía eólica para reducir los costos energéticos, pero sería a largo plazo o a mediano plazo. Y por último, invertir en tecnología de gestión para optimizar el uso de recursos y facilitar la toma de decisiones basada en datos que hemos podido recolectar. El segundo problema con el que se encontró la empresa es la alta rotación de empleados. Encontramos 5 posibles alternativas de solución para este problema, que es mejorar el clima laboral, una revisión de beneficios y condiciones laborales, realizar encuestas o entrevistas hacia los empleados, fomentar el desarrollo profesional y rediseñar el área de recursos humanos. Vamos con la primera, que es mejorar el clima laboral. Sería fomentar un ambiente de trabajo positivo con oportunidades de desarrollo y reconocimientos. La segunda sería revisión de beneficios y condiciones laborales. Es ofrecer beneficios atractivos hacia el empleado, como horarios flexibles o programa de bienestar, para que se sientan motivados. El tercero, realizar encuestas o entrevistas hacia los empleados para identificar las razones por las cuales desean rotar de puesto, ya sea por un salario muy bajo, mal ambiente laboral, entre otros, y así poder identificar la inquietud y hacer pie en ello. Vamos con el cuarto, fomentar el desarrollo profesional dentro de la empresa mediante capacitaciones continuas y movilidad interna, para que los empleados con las capacitaciones se sientan seguros en su área. Y por último, rediseñar el área de recursos humanos con enfoque estratégico. Sería utilizando herramientas modernas para evaluar el clima organizacional, gestionar el talento y mejorar la comunicación con los equipos. Y por último, el último problema fue dificultades en la gestión de equipajes. Tenemos 4 posibles alternativas. La primera, optimización del proceso logístico. La segunda, seguimiento de equipaje. La tercera, un diagnóstico del circuito de manejo de equipajes. Y por último, capacitaciones obligatorias para el personal. Vamos con la primera. Optimización del proceso logístico. Sería rediseñar el flujo de trabajo en el manejo de equipajes para reducir el tiempo y errores en su manejo. La segunda sería seguimiento de equipajes. Esto es básicamente utilizar tecnologías para rastrear equipajes en tiempo real, para reducir la pérdida de los mismos y mejorar la eficiencia al entregar los equipajes. La tercera sería hacer un diagnóstico del circuito de manejo de equipajes para detectar cuáles son los errores más frecuentes, como por ejemplo mal etiquetado, extraviado o demoras, y poder hacer una reestructuración del proceso y hacer hincapié en esos errores que hemos tenido frecuentemente. Y por último, capacitaciones obligatorias para el personal del área son fundamentales. ¿Por qué? Esto nos va a ayudar a reducir los errores humanos. El manejo de equipajes implica tareas repetitivas como la identificación, la etiquetación y la clasificación. Una capacitación adecuada va a disminuir los errores, como el mal etiquetado o la carga en vuelos incorrectos, y va a mejorar la precisión en cada etapa del proceso logístico. Además, podrían hacer capacitaciones relacionadas a la adaptación de nuevas tecnologías, por ejemplo, o a los conocimientos de protocolos actualizados en las aerolíneas.